Muy buenas tardes. Es un placer dar comienzo a esta segunda sesión del ciclo de seminarios online titulado Diagnóstico Linfoma, conociendo mi enfermedad. Este es un espacio de encuentro y de diálogo que compartiremos con diferentes profesionales, hematólogas, enfermeras oncohematológicas y pacientes, y en él hablaremos sobre muchas cuestiones relacionadas con los diferentes tipos de linfoma. Hoy hablaremos del linfoma folicular. Mi nombre es Estefanía Romero, soy psico-oncóloga de la Fundación Más que Ideas, que es una de las organizaciones que impulsa esta iniciativa. También la impulsa el CLES, la Agrupación Española de Entidades de Lucha contra la Leucemia y Enfermedades de la Sangre. Por eso es para mí un placer presentaros a Ana Belén Ramos, la directora de ARCLES, que hoy me acompaña. Hola, Ana Belén. Hola Estefanía, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues me paso un momento por aquí para dar las gracias a todas las personas que van a participar en estos webinarios, hematólogas, enfermeras oncohematológicas y también las personas que han sido diagnosticadas de algún tipo de linfoma y que van a contarnos su experiencia a lo largo de estos días. Agradecerles su participación altruista y desinteresada. Queremos también agradecer a las entidades que colaboran también altruistamente con nosotros en este proyecto, como son el Grupo Español de Linfomas y Trasplante Autólogo de Médula Ósea y la Sociedad Española de Enfermería Oncológica. Agradecerles no solo la participación de hoy, sino también el trabajo que realizan a diario con todos nuestros pacientes. Y finalmente, y no menos por ello importante, queremos agradecer a las empresas que han confiado en esta iniciativa y que nos han apoyado económicamente. Estas empresas son AVI, Daiichi Sankyo y Lilly. Pues muchas gracias a todos por vuestra ayuda, por vuestra participación y bueno, esperamos que os gusten estos webinares. Estefanía, pues te doy la palabra de nuevo. Muchas gracias, Ana Belén. Más que Ideas nos sumamos a los agradecimientos del CLES y, como ya comentaba Ana Belén, por transparencia queremos compartir que las empresas no participan ni en el diseño ni en el desarrollo del proyecto, ni tampoco en los discursos que hoy escucharéis en nuestros participantes. Además, tanto ellas como nuestros ponentes participan de una forma totalmente altruista. Antes os hablaba que esto es un espacio de diálogo porque queremos que estos coloquios sean participativos, pero participativos entre los ponentes que nos van a acompañar, pero también con vosotros. De hecho, si os habéis inscrito a través de la web de Más que Ideas o la web de Alcles, habréis visto que tenéis la posibilidad de dejar una o varias preguntas que poder plantear hoy a nuestras ponentes. Todas ellas las hemos contemplado, las vamos a tener en cuenta y trataremos de introducir el mayor número posible de ellas a lo largo de este guión que nos hemos preparado para el día de hoy. Pero además, por si acaso hay alguna que no os habéis acordado o que ahora mismo os acabéis de dar cuenta de que teníamos este webinario en directo, ahora os va a decir Ana Belén otras formas que tenéis de participar y poder transmitir esas preguntas y que sobre la marcha las vayamos haciendo a la hematóloga, a la enfermera y también a la paciente que hoy nos acompaña. Bueno, pues podéis participar a través de dos vías, o bien en nuestros chats de la conexión de YouTube, tanto de Alcles como de la Fundación Más que Ideas, o bien también a través de WhatsApp en el número 674-265-211. Aparecerá el número de teléfono ahora en vuestra pantalla para que os podáis poner en contacto con nosotros. Yo os dejo hasta mañana y dejo a Estefanía que continúe con el webinario. Gracias, adiós. Muchas gracias, Ana Belén. Esperaremos vuestras preguntas y no dudéis en hacerlas a lo largo de todo el webinario. Ahora sí, vamos a dar la bienvenida a las tres personas que nos acompañan en el coloquio de hoy. Las vamos a presentar por de apellido. Eh, Primero, permitidme que os presente a Mariana Bastos Oreiro, que es hematóloga del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid y representante del Grupo Español de Linfomas y Trasplante Autólogo de Médula Ósea, GELTAM. Bienvenida, Mariana, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme, un placer estar aquí. Ahora continúo con Pepa Merino Oteros, que es la paciente de la Agrupación Española de Entidades de Lucha contra la Leucemia y Enfermedades de la Sangre, ARCLES, que nos acompaña en el día de hoy. Hola, Pepa, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias también por invitarme. Estamos deseando, Pepa, que nos cuentes tu experiencia. Por último, y no menos importante, presentaros a la enfermera hematología que nos acompaña hoy, que es Ana Valer Serra. Ella trabaja en la unidad de linfomas del Instituto Catalán de Oncología de Hospitalet, Barcelona. Gracias por acompañarnos, Ana, bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación.
Pues ya nos hemos presentado todos y vamos a comenzar con este webinario. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues de la forma más básica. Vamos a preguntarte, Mariana, por esos conceptos que necesitamos saber para ver de qué estamos hablando hoy. Cuéntanos qué es el linfoma folicular y cómo afecta al sistema linfático. Y luego también dinos si existe algún factor de riesgo claro o alguna predisposición que pueda influir en el desarrollo de este tipo de linfoma. Bien, entonces, bueno, el linfoma folicular es un tipo de síndrome linfoproliferativo B. Este nombre tan raro, ¿qué significa? Esto es una neoplasia de un tipo de células de las defensas que son los linfocitos. El linfocito es una célula que nace en la médula ósea, pero que después va a habitar en el organismo lo que es el sistema linfático, que está compuesto por los ganglios linfáticos, pero también las mucosas, que son los tejidos que están de alguna forma recubriendo distintos órganos, y también forma parte del sistema linfático el bazo. Entonces, claro, cuando los linfocitos aprenden sus funciones en el sistema linfático, por ejemplo, en el ganglio linfático, aprenden a funcionar de forma normal, pero se producen distintas alteraciones o probablemente alteraciones genéticas, que son mutaciones, que hacen que el linfocito pierda su control de regulación y, por ejemplo, se pueda acumular. Y esto hace que los ganglios linfáticos se agranden. Cuando hablamos de linfomas, para introducir un poquito, hay muchísimos tipos de linfomas, pero a grandes rasgos y desde el punto de vista clínico los podemos dividir en lo que hablamos de linfomas agresivos y linfomas indolentes. La palabra indolente a mí no me gusta nada, ¿no? Porque parece algo que no es nada. Y esto, bueno, no es así. Pero ¿a qué se refiere cuando hablamos de linfomas indolentes? Linfomas que tienen un crecimiento lento, porque otro término que nosotros usamos mucho, que es la tasa de proliferación, ¿esto qué significa? Cuán rápido se duplica ese linfocito es muy lenta en los linfomas indolentes. Y el linfoma folicular es el tipo más frecuente de linfomas indolentes y el segundo tipo más frecuente de linfoma no-Hodgkin en general. Y cuando hablamos de factores predisponentes, en general nosotros decimos no es una enfermedad hereditaria y no hay claros factores de riesgo asociados, aunque se han descrito algunos, porque no es hereditario, pero, por ejemplo, si hay un familiar que tenga un linfoma no Hodgkin, eso puede aumentar el riesgo de que la descendencia tenga linfoma no Hodgkin, un linfoma folicular puntualmente. ¿Por qué? Bueno, porque no hay herencia directa, pero hay lo que nosotros llamamos agregación. ¿Esto qué significa? Que se pueden heredar determinados genes que aumenten el riesgo de padecer un linfoma folicular. Por ejemplo, otro factor de riesgo que se ha identificado es la presencia de enfermedades autoinmunes. También las enfermedades autoinmunes aumentan el riesgo de que se pueda padecer un linfoma folicular. Y también hay algún artículo en la bibliografía, algún artículo científico que indica que algunos productos, sprays, algunos pesticidas podrían aumentar el riesgo, aunque, bueno, estos estudios hay que mirarlos con bastante detenimiento, pero también podría haber algún factor de riesgo con algunos de estos tipos de tóxicos. No sé si con esto más o menos, Estefanía, te quedó claro. Quedó muy, muy claro y además súper completo porque en el principio de tu respuesta, Mariana, se hacía referencia, ¿no? a pues diferentes órganos, ¿no? por ese recubrimiento en el que se puede afectar, que pueden verse afectados por ese tipo de linfoma, y es precisamente eso lo que nos preguntaban algunas de las personas inscritas, nos preguntaban sobre los órganos que pueden afectarse, también nos preguntan por esa afectación a nivel cutáneo. Es frecuente que aparezca este linfoma en diferentes zonas. A ver, sí, el linfoma folicular puede aparecer en diferentes órganos. De hecho, el tubo digestivo es uno de los sitios más frecuentes de afectación. Yo creo que aquí es importante hacer una diferenciación. Podemos tener un linfoma folicular sistémico con afectación de órganos, ejemplo, tubo digestivo, ejemplo, hueso, pulmón, puede haber afectación de distintos órganos, o puede ser un linfoma solamente localizado en estos órganos, que tienen una entidad propia. Por ejemplo, el linfoma folicular duodenal es un linfoma folicular que puntualmente aparece en el duodeno, y el linfoma folicular cutáneo puntualmente también es una entidad diferencial. De hecho, desde el punto de vista
cuando nosotros analizamos los anatomopatólogos nos ayudan a identificar este tipo de linfomas, hasta tiene características moleculares en las proteínas que aparecen en el linfoma que no son exactamente iguales. Entonces, en resumen, un linfoma folicular puede afectar diferentes órganos, incluso diferentes a la vez, varios a la vez, o puede incluso estar localizado en algún órgano de estos de forma específica y afectar solo ese órgano. Y por último, decir que es muy frecuente que el linfoma folicular afecte la médula ósea. No es una enfermedad de la médula ósea, pero se mete secundariamente en la médula ósea hasta entre el 40 y 50% de los pacientes. Esto es algo muy frecuente también. Perfecto, Mariana. Nos ha quedado muy claro y seguramente que a las dos personas que han preguntado sobre este aspecto también. Recuerdo que cualquier otra pregunta o aclaración la pueden seguir haciendo a través de los chats de YouTube y también de nuestro número de WhatsApp. Y para completar esta respuesta que nos ha dado Mariana sobre pues qué es el linfoma folicular, pues nos gustaría, Ana, que nos pudieras contar un poquito pues cuáles son esos síntomas más habituales con los que aparece este linfoma, cuáles son esas señales que podríamos decir que nos podrían alertar para poder buscar ayuda médica. No sé, Ana, si hay algunos síntomas específicos a los que debemos estar presentes. En este tipo de linfoma, que muchas veces es un linfoma también de larga evolución, muchas veces también es un hallazgo casual, que el paciente se hace alguna prueba, alguna analítica puntual y se ve alguna alteración y a partir de ahí se hace el diagnóstico. Esto por un lado, pero también muchas veces lo que vemos, sobre todo, como comentaba la doctora Bastos, vemos las adenopatías, vemos bultos en el cuello, axilas, ingles, que provocan molestias en el paciente y una vez descartada la infección, pues se procede al diagnóstico. Luego a veces también por la afectación de la médula ósea se ve anemia, baja de defensas, que hallazgos en las analíticas podemos ver, el cansancio, todo que provoca todo esto. Y en algunas ocasiones puede el paciente tener dolores, tener disminución de peso, sudoración, todo esto dependiendo un poco también dónde afecta más el linfoma, dónde se localiza y cómo es el grado de afectación. Sé que serían un conjunto de síntomas los que pueden llevar a una persona a consultar con su médico de atención primaria, acudir a urgencias sin saber muy bien que lo que está ocurriendo es que ha desarrollado esta enfermedad y son esas pruebas, ¿no? Esa analítica la que nos va a dar la pista de lo que está pasando. Exacto. Normalmente lo primero es hacer una analítica y luego ya una biopsia del ganglio que haya aparecido, sobre todo, y a partir de ahí hacer el diagnóstico más completo. Perfecto, Ana. No sé, Pepa, si en tu experiencia fue más por casualidad, como nos comentaba Ana, que a veces es posible, si tú ya te notaste algún síntoma que te hacía sospechar que podía tratarse de algo como esto. Cuéntanos un poquito cómo fue ese proceso desde esos primeros síntomas que pudiste notar, ahora nos cuentas si los notaste, hasta que ya te dieron ese diagnóstico, Pepa. Pues mira, la verdad es que en mi caso fue un poco por casualidad, como tanto ha comentado Ana como la doctora Mariana, porque resulta que, bueno, casualmente poniéndome la crema hidratante un día me noté aquí, bajo del cuello subcutáneo, en la parte de la mandíbula, un ganglio inflamado, un bultito. Tampoco en principio le di más importancia, hacía unos días que había pasado un resfriado y demás, todos sabemos que es verdad que en la mayoría de los casos un ganglio inflamado pues viene por una infección, como se ha dicho. No le di más importancia, pero eso fue alrededor de abril, más o menos, del 2015 y la cosa persistía y lo que simplemente me dio un poquito de alarma fue que un día mi madre me dijo, uy, te veo ahí un bulto y tal, dije, venga, va, voy a ir al médico a ver qué pasa. Si ya me lo ve ella, vamos claro, a si ya me lo ve ella, voy a ver, porque es verdad que aparte de ese bulto, yo he sido totalmente asintomática en todos los sentidos, con lo cual yo no sospechaba absolutamente nada, ni sabía que eso existía. Bueno, pues fui al médico cabecera, me mandaron al otorrino, el otorrino me estuvo explorando, me dijo que, bueno, que en teoría eso no tenía mayor importancia, hicieron una ecografía, vieron que en vez de una habían 3 adenopatías. No lo tenía muy claro, voy a hacerte la resonancia a ver que se vea mejor.
consiguieron ver que era lo mismo, 3 adenopatías, y como no me molestaba, me dieron la opción fue, si quieres, te lo vigilamos y bueno, si crece o te duele, pues ya vemos a ver qué pasa, o te lo quitamos y lo analizamos y tal. Bueno, pues tuve la suerte de tomar la sabia decisión yo soy de la opinión de mejor fuera que dentro, y de quitármelo, claro, en contra de parte de la familia, ¿para qué vas a entrar en un quirófano? ¿Para qué tal? No sé qué, si tú estás bien, bueno, cada uno tiene su opinión. Tomé la decisión de quitármelo y, claro, hicieron la consiguiente biopsia, y ahí fue cuando al mes, en noviembre, fíjate si es de crecimiento lento y lo puedo asegurar, porque de abril que yo empecé a notármelo hasta noviembre, hasta octubre que me lo quitaron y en noviembre me dieron el diagnóstico, me llamaron. Cuando me llamó, lógicamente, la otorrina me dijo, Pepa, mañana tienes cita con hematología en el hospital y tal, dije, ya saltaron todas las alarmas y dije, aquí pasa algo. Y bueno, pues tampoco entendía muy bien por qué me mandaban a hematología, o sea, no relacionas... cuando no sabes, no relacionas oncología, hematología, no, es verdad que la mayoría de la gente no lo relacionamos, y al día siguiente a las 8 en punto estábamos allí y es donde me dieron, pues eso, esta noticia tan desagradable, pero bueno, son cosas que pasan y bueno, me tocó. Pues muchas gracias por compartirlo, Pepa. Aprovechamos esto que nos estás contando de los ganglios, de los bultos, para poder transmitir a la doctora una pregunta que nos acaba de llegar por WhatsApp, que nos preguntan que si es verdad que si los ganglios se reducen, desaparecen cuando tomamos paracetamol, que eso quiere decir que es bueno. No sabemos si es un mito, si es algo a tener en cuenta. ¿Qué nos respondes, Mariana? A ver, en general, y digo en general porque siempre hay excepciones, pero en general, cuando hablamos de una neoplasia y el linfoma folicular es un tipo de neoplasia o cualquier tipo de linfoma, si aparece el nódulo, aparece el bulito, como decía Pepa, no va a involucionar solo, no va a desaparecer solo por más que tomemos paracetamol. Es cierto que a veces pasa que, claro, si uno tiene un bulto, no se lo ha notado, tiene una gripe y sobre eso crece el ganglio sobre, ¿no?, el bulto que ya existía, puede ser que una infección haga que ese ganglio se note más, porque esto pasa. Ha pasado muchísimo con el COVID, los pacientes se asustan mucho con esto, pero no quiere decir que ninguna de estas infecciones vaya a empeorar el linfoma folicular o cualquier tipo de linfoma. Si el linfoma está ahí, no va a reducir porque yo tomo un paracetamol. Si en general tampoco, si es una infección viral, el paracetamol va a bajar la fiebre, bajar la inflamación y ya va a reducir. Esta diferencia hay que tenerla claro. Entonces, sí, lo que podemos decir, si es infeccioso, esto va a disminuir, que es lo que contaba de alguna forma Pepa, que es lo que le dijo el otorrino, ¿no? Bueno, esperemos, igual esto se va solo. Si es una enfermedad neoplásica, no va a disminuir espontáneamente, por más que tomemos paracetamol. O sea, que sí que tendríamos que vigilarlo ante la duda, ¿no? Sí, claro. Ahí es cuando realmente nos va a poder dar la pista, no solamente esa reacción al paracetamol, sino algo un poquito más a largo plazo, como le dijo a Pepa el otorrino. Y es muy frecuente esto de que van al otorrino y entonces esperemos, porque este tipo de patologías son muy infrecuentes. Entonces, lo primero que hay que pensar, ¿no? Si uno escucha galopar, piensa en caballo, no en cebra, ¿no? Esto es lo mismo. Si el médico ve un ganglio y va a pensar en una infección, como bien decía Ana también. Entonces, esta es una pregunta que viene muy frecuente a la consulta de, ay, se ha demorado mucho porque me dijeron que espere. Genera muchísima angustia, pero es la historia de todos los días en el diagnóstico de estas enfermedades. Claro. Pues muchísimas gracias por la respuesta, Mariana. Ahora te vamos a hacer una nueva pregunta. Ya vamos a pasar a la parte de los tratamientos, del abordaje terapéutico. Sabemos que en oncología se utiliza la clasificación por estadios para determinar la extensión del cáncer. Por lo general, los estadios se basan en el tamaño del tumor, si los ganglios linfáticos están afectados y si está o no diseminado a otras partes del cuerpo. Y queríamos preguntarte, Mariana, ¿cuál es el abordaje terapéutico del linfoma folicular en los estadios más iniciales? En ese estadio 1, estadio 2, ¿cuál es ese programa de tratamiento que se les pauta a los pacientes? Muy bien. A ver, en este contexto, el estadiaje en el linfoma folicular
es complejo, porque cambia mucho el abordaje terapéutico dependiendo del estadiaje. O sea, cambia lo que uno va a hacer con el paciente dependiendo del estadiaje. Y hay una diferenciación que yo quiero aclarar porque es una pregunta también muy recurrente, que es lo del grado y el estadio. El linfoma folicular siempre, muchas veces cuando el hematólogo nos da el informe, habla del grado. Y entonces los pacientes se lían entre grado y estadio. El grado tiene que ver con lo que el patólogo mira al microscopio, cuántas células se están dividiendo de algunos de los tipos celulares que no nos vamos a meter ahí. Pero el grado histológico siempre se informa, que no tiene absolutamente nada que ver con el estadio, que es dónde tengo ubicados los ganglios, qué órganos o qué ganglios están afectados en el PET-TAC, que es la técnica de elección para estadiar a un paciente con linfoma folicular a día de hoy, la de elección y la que hay que hacer para estadiaje. PET-TAC. Entonces, si en el PET-TAC estamos con un estadio localizado, la indicación a día de hoy, la recomendación es hacer radioterapia. Es el tratamiento de elección en los estadios localizados. Entonces, muchas veces pasa, ahora lo vamos a comentar, pero los que, a diferencia de lo que uno piensa, en un estadio localizado siempre se trata porque hay que radiar, porque esto controla la enfermedad a largo plazo, y en muchos casos, incluso en una enfermedad muy localizada que se radia, se podría llegar a hablar, nos cuesta mucho decir esto, pero de curación, y en los pacientes con estadios avanzados muchas veces no tratamos. Y esto es como cuando uno se lo explica al paciente es muy contradictorio, como si tengo un estadio localizado me tratan, si no se entiende. Entonces es importante entender que en los pacientes con estadios localizados lo que hacemos es radiar porque esto controla muy bien la enfermedad localizada y puede generar un control a muy largo plazo, incluso en algunos casos la curación, y es completamente diferente el abordaje en el estadio avanzado, que como bien decía son los 3-4. Solamente decir que la diferencia entre el estadio 3-4 es si la enfermedad está afectando a las dos mitades del cuerpo, que es como dividimos el cuerpo nosotros para estadiar un linfoma en general. Si la enfermedad está solo de una mitad, de la mitad para arriba, a partir del diafragma, de la mitad para arriba o de la mitad para abajo, eso es un estadio localizado. Si es una sola zona ganglionar, es un estadio 1. Si hay dos, sería un estadio 2. Pero para que sea un estadio 3, tiene que estar de la parte de arriba y de la parte de abajo. Y para que sea un estadio 4, tiene que haber afectación de un órgano no nodal, o sea, no ganglionar. Ejemplo, como decíamos antes, el estómago, por ejemplo. Y en estos casos, Ana, en el que sí que hay esa afectación en ambas partes y que sí que hay un órgano afectado, cuando hablamos de estadios 3 y 4, hemos dicho que la radioterapia ya no sería ese tratamiento de elección. En su lugar, ¿cuáles serían los tratamientos que tendrían que seguir estas personas afectadas por el linfoma folicular? ¿Esto me lo preguntas a mí o a Ana? Perdón. A ti, Mariana, Bien, perdón. perdón. Entonces, en los estadios avanzados, hay que valorar si el paciente cumple o no criterios de tratamiento, que esto también es algo muy complicado, porque que te digan en la consulta, y lo puede decir Pepa, que tienes un linfoma, que es una enfermedad neoplásica, que tenés un estadio avanzado, pero que no te van a tratar, eso impacta mucho, eso impacta mucho. Entonces, pero es así, en los estadios avanzados, estadios 3 o 4, hay que valorar si el paciente cumple o no criterios de tratamiento. ¿Cuáles son esos criterios? Obviamente los síntomas, el más importante, si el paciente que está con síntomas B, como contaba Ana, o algún síntoma relacionado con la localización de la enfermedad, como puede ser dolor, obviamente eso es una indicación de tratamiento, pero también si la enfermedad es grande, ya sea una enfermedad localizada muy grande o, por ejemplo, 3 áreas que son de tamaño grande, esto también es criterio de tratamiento, que el vaso esté inflamado también es criterio de tratamiento. También que haya células bajas en la sangre, que es lo que nosotros llamamos citopenias, que suele pasar cuando la médula ósea está afectada. Eso también es criterio de tratamiento, pero en cerca de un tercio de los pacientes que se debutan con, o incluso más, depende de la serie que uno mire, la serie me refiero a los datos que están publicados, no se presentan estos síntomas y no hay que tratar a los pacientes porque no existe un beneficio que se haya demostrado de anticipar la terapia. Y toda terapia que pongamos, por más avanzada que sea, siempre, siempre, siempre va a tener toxicidad. Entonces, si nosotros podemos tener un paciente asintomático y sin aportarle toxicidad, hay que seguirlo, pero no hay que tratarlo. Y en los pacientes que sí tienen criterios de tratamiento, ahí el abordaje inicial en el linfoma folicular a día de hoy
porque bueno, esto por suerte Va está cambiando cambiando. muchísimo, pero a día de hoy es la inmunoquimioterapia. Nuestro amigo el rituximab, que va en todos los linfomas, CD20 positivos, o sea, linfocitos B, asociado a quimioterapia, que a día de hoy lo más frecuente que se usa, lo comento porque seguramente le suena a alguno de los pacientes que nos están escuchando, es el R-CHOP o la R-bendamustina o el RSVP, son los esquemas que se utilizan en primera línea del linfoma folicular a día de hoy. Entonces, Mariana, con esta respuesta tan completa que nos has dado, lo que nos queda claro es que si estamos hablando de un estadio 3, un estadio 4, que tengamos en cuenta en que en todo momento ese tratamiento que nos va a plantear nuestro hematólogo o nuestra hematóloga es personalizado para nuestro caso en concreto y que eso que muchas veces tendemos como pacientes de compararnos con el que tenemos sentado en el sillón de al lado del hospital de día, que no es una cuestión de que mi hematólogo piense diferente, sino que cada caso es distinto. Vamos, es una apreciación, yo creo que súper importante la que has dado porque es eso, o sea, cada paciente es un mundo y cada paciente necesita la valoración específica de su caso para tomar una decisión tan importante como la decisión de iniciar un tratamiento de este tipo. Muchas gracias, Mariana. Vamos a continuar con Ana. Nos has nombrado los diferentes tratamientos que podemos seguir, la radioterapia y esta combinación de quimioterapia e inmunoterapia con este rituximab. Nos gustaría, Ana, que nos pudieras contar cuáles son esos efectos secundarios más habituales en los tratamientos que tienen los pacientes con linfoma folicular y cuáles son esas recomendaciones que desde la enfermería hematológica hacéis a los pacientes para poderlos gestionar mejor. Al ser una combinación de inmuno y quimioterapia, tenemos los efectos secundarios tanto de la inmunoterapia como de la quimioterapia, que son un poco distintos. Por un lado, el rituximab es un tratamiento que en general se tolera muy bien, pero al ser inmunoterapia nos puede dar reacciones alérgicas durante la infusión, sobre todo la primera infusión. Y ahí está todo el abordaje con el equipo de enfermería, que está atento al paciente sobre todo, y el paciente es el que tiene que detectar también, tenemos que educarle a que sepa los síntomas que puede dar una reacción alérgica y que nos avisen lo antes posible para poder tratar cuanto antes posible la reacción y poder actuar, y que al final sepa dar el tratamiento igualmente, porque bueno, se dan una serie de medidas, se pone una premedicación, se pone una velocidad lenta para favorecer la tolerancia de ese tratamiento, y luego normalmente el paciente se puede acabar de infundir aunque haya presentado una pequeña reacción y no hay más problema. Y en casos un poco más complicados, que el paciente va haciendo reacciones, tenemos otras alternativas a la hora de administrar el tratamiento para que finalmente sí que se pueda dar, porque realmente es uno de los tratamientos más efectivos que tenemos a día de hoy. Y luego, por la parte de la quimioterapia, lo que más tenemos que entrenar al paciente a que detecte, a que lo pueda detectar, es lo que llamamos la neutropenia, que es la bajada de defensas. La bajada de defensas al final va a ser un efecto que vamos a tener sí o sí, porque atacamos las células, los linfocitos, que son en sí ya las defensas, y van a bajar. Pero claro, si no lo miras día a día con una analítica, tú no lo vas a saber. Pero sí que vas a notar pues, algunos días un poco más de cansancio, que luego se recupera y es el factor natural del tratamiento, ¿no? Unos días más cansada y luego te vuelves a recuperar. Pero en estos casos es muy importante que el paciente sepa que si en algún momento hay fiebre, hay algún tipo de infección, tiene que acudir a un servicio médico para ser atendido, porque si estamos precisamente en este proceso de bajada de defensas, se nos puede complicar una infección en cuestión de horas. Entonces, esto es de lo primordial que tenemos que avisar al paciente, de que tiene que ser muy cuidadoso para prevenir infecciones. Ponerse el termómetro para controlar la fiebre, pero sobre todo medidas higiénicas en casa, lavado de manos sobre todo, que es por donde tocamos todo y por donde transmitimos todas las infecciones hoy en día, las mascarillas cuando van al hospital, van a la farmacia o sitios así más concurridos con gente, y bueno, en general un estilo de vida más saludable también, ¿no? Otras cosas que podemos tener también es la mucositis, que es la inflamación de las mucosas, tanto de la boca, del tubo digestivo,
nos pueden salir algunas llaguitas, pero bueno, en general es un tratamiento que se tolera bastante bien. Hay pacientes que lo hacen trabajando, adaptando un poco también según cada trabajo, y es un tratamiento que en general se tolera bastante bien, favoreciendo, eso sí, el autocuidado también del paciente, ¿no? Que sepa cuáles son los síntomas, cuándo nos tiene que contactar también por situaciones un poco de riesgo, como en este caso, o el control un poco de cada uno de ellos. Luego también sí que es un tratamiento que se cae el pelo, también dependiendo un poco de la dosis, porque se adapta también la dosis al estado del paciente. No es lo mismo una dosis que le podemos poner a una persona de 40 años sana que una persona de 70, 75 años con problemas cardíacos. Esto se adapta también un poco a cada persona, pero sí que uno de los efectos es la caída del cabello también, la neurotoxicidad, ¿no? Las puntas de los nervios también se pueden ver un poco afectadas, que todo esto luego se recupera, ¿no? Al acabar la quimio, todo esto poco a poco se va recuperando y es al final unos efectos secundarios transitorios. Eso también lo tenemos que dejar bastante claro a los pacientes. Y luego también la toxicidad cardíaca. Uno de los fármacos puede dar un poco de toxicidad cardíaca también. Esto también a veces hay que monitorizarlo en pacientes un poco más de riesgo. Nos comentabas, Ana, que es importante tener el mejor estilo de vida posible, además de todos estos cuidados que nos comentabas de prevención de infecciones, ¿no? Que has hecho hincapié en ello y pues tanto ellos mismos, ¿no? Como también comentábamos en el webinario de ayer, también implicar a las personas del entorno para poder mantener esas infecciones, esos virus lo más alejados posibles. Además de ese cuidado, hay aspectos como la alimentación, el ejercicio o algún otro tipo de aspectos referidos al estilo de vida que pueden hacer las personas con linfoma folicular para mejorar su calidad de vida. Al final es un poco fomentar también que el paciente sea el principal cuidador, ¿no? Que el paciente es el protagonista, pero también tiene que saber conocerse, saber escuchar su cuerpo y saber un poco lo que va necesitando. Entonces, una dieta sana, al final evitar ultraprocesados, beber mucha agua, es lo que deberíamos hacer todos siempre. Esto es lo que se recomienda principalmente. Hay muchos, lo que decíamos antes también, que por Google puedes buscar mucha información y te aparecerá que sí, no hay que comer azúcar, no hay que comer harinas refinadas. Bueno, al final un estilo de vida sana, la dieta mediterránea que todos conocemos, al final es lo que mejor es el estilo de vida que deberíamos hacer un poco todos, pero sobre todo en estas situaciones es lo que más se recomienda. Luego el ejercicio físico moderado, también según cada situación. Yo siempre recomiendo a los pacientes salir ni que sea un poquito cada día a la calle a tomar el aire, porque esto ayuda mucho tanto a mantener la actividad física, mantener la musculatura, mantener la cabeza un poco despejada, porque al final el día tiene muchas horas y damos muchas vueltas en la cabeza también y los síntomas. Bueno, todo lo que sea ejercicio físico ayuda a controlar un poco todo esto y que el cuerpo y la mente están muy relacionados con todo y todo esto ayuda mucho también. Totalmente de acuerdo, porque ese obligarnos a salir también va en dirección contraria a ese aislamiento que muchas veces, ¿no? Les lleva el miedo a, pues sobre todo en esta época, ¿no? Con virus y demás, al final pues ese aislamiento es tal que perdemos el contacto con alrededor, nos recluimos en una habitación o en una casa y eso pues es algo que en lo anímico y en lo físico, como bien comentas, pues no ayuda. Se puede salir siguiendo esas pautas que también nos transmitías. Exacto, mientras corra el aire libre, haya buena ventilación, hay que salir, hay que moverse, porque al final, aunque por casa te muevas, siempre es un recorrido pequeñito, que solo el hecho de salir a la calle, de ver gente, de ver, aunque no estés cercano, pero de hacer un poco el día a día normal, normalizar el día a día, esto es muy importante también para la recuperación. A ese punto, eso, la recuperación fundamental. Impacta muchísimo en la situación basal, en la muscular. Si un paciente está quieto durante todo el tratamiento,
la recuperación posterior es dificilísima. Es importantísimo esto que está diciendo Ana, que se muevan lo más posible. A veces, obviamente, si la hemoglobina está muy baja es difícil, pero hay que intentar mantenerse lo más activo posible porque lo vemos. Los pacientes que están activos se recuperan mucho mejor después de terminado el tratamiento. Y a veces también después de un ingreso, a veces durante el tratamiento, pues, por una infección, por lo que sea, hay algún ingreso. Al salir de ese ingreso que has estado recluido pues unos días, el volver a la normalidad, el volver a hacer las actividades diarias es esencial también. Pues muchas gracias a las dos. Te vamos a preguntar, Pepa, ahora a ti por tu experiencia. Hemos nombrado varios tratamientos, varios efectos secundarios. Hablábamos ahora de la importante de mantenernos activos. ¿Cómo dirías que ha sido tu calidad de vida durante ese proceso de tratamientos más activo y cómo es hoy en día? ¿Hay alguna cosa que te haya costado, que te esté costando más afrontar o manejar? Pues la verdad es que dentro de, bueno, pasado una vez el shock de lo que es el diagnóstico, me siento una privilegiada, ya con vistas que ha pasado el tiempo y demás, porque a mí me diagnosticaron el linfoma folicular grado 1, estadio 3. El mismo día del diagnóstico me dijeron que, bueno, me explicaron, como ha dicho la doctora, que era un cáncer de crecimiento lento, que era una buena noticia, pero también es verdad que me dijeron en ese momento que era incurable y eso se te queda grabado a fuego. Que además, aun siendo ese grado 1, estadio 3, que como paciente tú no sabes qué significa, pues que me tenía que ir a casa, que iba a estar en vigilancia y que, bueno, que había que vigilar y poco más. Y que había que esperar a que eso pues, fuera más agresivo o cambiara. Claro, vete a tu casa con lo que te acaban de decir. Psicológicamente es un shock muy fuerte porque yo físicamente estaba perfecta. O sea, tú de repente dices, ostras, ¿se han equivocado? ¿Qué me están contando? Si yo estoy bien, me acaban de decir que tengo cáncer y que me vaya a mi casa, que espere a que esto sea más agresivo. O sea, de verdad, de hecho, esto lo he hablado con mis hematólogos y le he dicho que por favor, que antes de decir ciertas cosas, que primero conozcan al paciente y ver qué se puede decir, o si hay alguna posibilidad dentro de lo posible, siempre con todo el respeto, de decirlo un poquito más adelante. Es muy importante porque, bueno, pues yo tenía, menos mal que yo tenía herramientas personales para poder afrontar todo esto, pero conozco personas, pacientes que estaban en mi mismo caso y que están en mi mismo caso, que a día de hoy yo soy perfecta, sin efectos secundarios ni nada, y no están bien, porque no han sabido gestionar toda esa información. Bueno, el caso es que tuve la suerte que a los poquitos días me llamaron por teléfono y me ofrecieron entrar en un ensayo clínico, apoyo 100% de investigación, como no puede ser de otra manera, porque eso es lo que me ha permitido estar aquí, un ensayo clínico aleatorio doble ciego. Yo no sabía lo que era, pero a mí me dieron una espada con la que combatir, se me abrieron las puertas del cielo y dije, algo que puedo hacer. Psicológicamente es súper importante. O sea, yo estaba en casa en un estado catatónico. Yo, mi marido y todo el entorno, lógicamente. Porque es que, aunque estés bien físicamente, sabes que tienes cáncer. Entonces es difícil de gestionar. Cuando me dijeron que podía hacer algo, que podía entrar en un ensayo clínico, yo pensé, bueno, como poco voy a ser un número, voy a ser un expediente que posiblemente en un futuro pueda ayudar a los demás. Eso como poco. Pero es que además igual me va bien. Con lo cual mi chip cambió totalmente. Empecé mi tratamiento, que fueron 4 semanas seguidas de gotero de inmunoterapia, con muy poquitos efectos secundarios, por suerte. No se me cayó el pelo, cosa que agradecí inmensamente. Y luego estuve 2 años, pues cada 2 meses con mi gotero de mantenimiento. Ya os digo que los efectos secundarios eran soportables, muy llevaderos. Físicamente nadie en absoluto me notó nada, era yo la que iba informando a amistades, conocidos y demás de mi situación y bueno, he tenido una suerte grandiosa. No tuve apoyo en ese momento psicológico, cosa que desde aquí sé que es muy difícil,
pero sería ideal que tras un diagnóstico de estas características se tenga una primera consulta con un psicólogo, un psicooncólogo, que nos ayude a valorar si somos capaces de digerir toda esta información. Igual somos capaces, como fue mi caso, tengo esa suerte, pero hay gente que no, con lo cual igual necesitan más consultas. Eso para mí es primordial, pero primordial por todo lo que he visto. Además, en mi experiencia de voluntaria hospitalaria, lo sigo pidiendo y sigo trabajando por ello porque es muy importante. Yo ya era alumna de yoga de hace muchos años, ya había trabajado personalmente muchas cosas y tuve la capacidad de llevar ese tratamiento con la ilusión de que me iba a hacer bien, sabiendo que era una privilegiada porque tenía muy pocos efectos secundarios y eso lógicamente te ayuda a llevar las cosas mejor y afrontarlo todo mucho mejor. Y bueno, yo acabé en el 2017 y a fecha de hoy sigo en remisión completa. No curada, como me dicen, pero sí en remisión. De eso vamos a preguntarle ahora a Mariana. Pepa, tú nos has dicho esa palabra incurable que te dijeron el primer día, nos acabas de decir esas dos palabras, no curada, y queríamos aprovechar, Mariana, para preguntarte sobre ese concepto de incurable, enfermedad crónica, que muchas veces se asocia a ese tipo de linfoma folicular, por si nos podías explicar un poco más en qué consiste y si realmente pues, el linfoma folicular es algo de lo que nunca nos curamos y siempre estamos con síntomas, porque ya vemos con Pepa que también existe el concepto de remisión. Cuéntanos, Mariana. Claro, no, estos conceptos son importantísimos. Cuando hablamos de que es una enfermedad incurable, no estamos hablando de que no sea una enfermedad que pueda entrar en remisión completa. Son cosas diferentes. Llamamos incurable porque lo que se ha visto en los estudios que están publicados en el seguimiento de los pacientes es que a medio o largo plazo, por suerte en la mayoría de los pacientes a largo plazo, en la gran mayoría, la enfermedad vuelve o puede volver. Entonces, esto en general en la primera consulta lo decimos solamente si el paciente lo pregunta, porque claro, nosotros no podemos ocultar información. Que yo entiendo, digo porque, claro, entiendo que Pepa dice, no hay que decirlo, claro, pero eso es nuestra obligación, porque si todo va bien, muy bien, pero si las cosas van mal, nosotros no lo dijimos, o sea, nosotros estamos obligados a contar la información. No tiene por qué ser todo en la primera consulta. Si el paciente nos pregunta, ¿me voy a curar? No hay que decírselo. Esto es una enfermedad que tiene muy buenas tasas de respuesta. Esto significa conseguimos que la enfermedad desaparezca en más del 80% de los pacientes con las terapias de inducción. Pero lamentablemente a día de hoy no podemos decir que a largo plazo, y cuando hablo de largo plazo hablo de 20, 25, 30 años, en muchos casos, la enfermedad vuelve. Entonces, una cosa que no dije antes y es muy importante, a colación de algo que mencionó Pepa, es que el rituximab de mantenimiento es una estrategia que está amplísimamente utilizada porque después de que el paciente alcanza esa remisión, ¿qué significa la remisión? Que en el PET-TAC no veo la enfermedad, no se ve en ningún lado, remisión completa. El objetivo en el linfoma folicular, fantástico, tenemos remisión completa que se obtiene, como digo, en más del 80% de los pacientes y lo que hacemos es empezar ese mantenimiento con rituximab, que sí está aprobado porque los ensayos clínicos demostraron que era una estrategia que hace que la enfermedad vuelva más tarde y mientras más tarde vuelva, mejor. Entonces sí se hacen 2 años de mantenimiento con rituximab. Pero otro concepto muy importante, esto es una enfermedad crónica. A ver, a mí no me gusta hablar de que esto es una enfermedad crónica porque, a ver, tiene la cronicidad de decir, no podemos decir que se cure, pero no es una enfermedad que condicione en la mayoría de los pacientes, por ejemplo, la calidad de vida. La mayoría de los pacientes consiguen la remisión completa y después hacen su vida normal, hacen su vida habitual. Algunos conseguimos que se olviden de la enfermedad, siempre está ahí y sobre todo cuando está por venir la revisión, agarran ahí todos los nervios, pero pueden hacer una vida normal y por muchos años. Entonces, claro, y además sin tratamiento. Algunos necesitan quedar con algo de profilaxis por si acaso, porque los linfocitos pudieron haber quedado bajos, pero una vez que termina el rituximab de mantenimiento, sin tratamiento y por mucho tiempo. Entonces, claro, a mí el concepto de enfermedad crónica, como puede ser la diabetes, de tengo que estar pinchando mi insulina, estoy siempre enfermo, estoy haciendo revisiones, sí, en el linfoma folicular los pacientes van a revisiones, pero igual van a revisiones si están 10 años en remisión, una vez al año. Y estamos tan contentos y estamos en la consulta charlando y
hasta que en algún momento, obviamente, la enfermedad puede volver. Pero en la mayoría de los pacientes, la enfermedad vuelve tarde. ¿En cuántos pacientes vuelve temprano? Pues esto siempre lo preguntan. Es en menos del 20% de los pacientes, que son los pacientes con linfoma folicular que son diferentes, donde hay que hacer un seguimiento más estrecho, donde la terapia es más difícil de elegir, donde el tratamiento se complica un poquito más. Son entre el 15 y el 20% de los pacientes, que es lo que llamamos en nuestra práctica habitual los progresadores precoces. Pero el resto de los pacientes tienen una calidad de vida, la mayoría de ellos realmente muy buena. ¿Mm? Nos preguntan también, Mariana, si de cara a evitar, ¿no?, esa recogida, a poder retrasarla, si en ese tipo de linfoma está el trasplante de médula ósea indicado, si es algo que nos has hablado, ¿no?, de esos 2 años de rituximab. ¿El trasplante de médula se utiliza con este fin también? El trasplante de médula ósea, bueno, primero, el trasplante de médula ósea, hay dos tipos de trasplante de médula ósea. Uno es el trasplante autólogo, que es el trasplante que se hace con las propias células del paciente, que básicamente es quimioterapia a dosis altas, pero se saca la médula para cuidarla y se vuelve a poner para que el paciente pueda recuperarse. Y después está el trasplante halogénico, que es el trasplante de otra persona, de un donante, ¿sí? Entonces, el trasplante autólogo de médula ósea se usó muchísimo en el linfoma folicular recaído refractario hace años, sobre todo en los pacientes de los que hablábamos recién, que son los progresadores precoces, los pacientes jóvenes que podían tolerar estas estrategias intensivas. Era una opción de tratamiento que se tenía muy en cuenta, sobre todo en la primera recaída de estos pacientes con progresiones precoces. Ahora, como cada vez, por suerte, y gracias al avance de la investigación en linfoma, tenemos más estrategias menos tóxicas, como es la inmunoterapia, como son los anticuerpos biespecíficos, como son las terapias Diana, las terapias Target, como son las terapias CAR-T. El trasplante autólogo está quedando relegado a una posición mucho, mucho menos frecuente. O sea, no es algo descabellado, pero es algo que se está usando muchísimo menos. Y mucho más todavía el trasplante halogénico. Es una estrategia que se utiliza a día de hoy el linfoma folicular, realmente en casos muy contados de pacientes muy seleccionados que tengan así una evolución especialmente con recaídas demasiado frecuentes, donde la enfermedad pueda ser muy difícil de controlar, pero es anecdótico realmente a día de hoy el trasplante halogénico en linfoma folicular. De acuerdo, Mariana. Vamos a continuar por un detalle que nos compartía hace un ratito Pepa, que todavía no hemos hablado de los familiares y de los cuidadores. Nos decía Pepa, ¿no?, de ese impacto que no solamente fue para ella, sino también para toda su familia. Y es importante que también tengamos presente que ese impacto emocional no ocurre, y esos nervios que comentaba antes Mariana los días previos a la consulta, no solamente afecta, ¿no?, a la persona que está conviviendo con ese diagnóstico de linfoma, sino también a las personas que le rodean. Y en este aspecto te queríamos preguntar, Ana, ¿cuáles son las recomendaciones que darías a los familiares o a cuidadores, tanto para poder cuidarse ellos mismos como para poder ser de apoyo a su familia, a la persona que está pasando la enfermedad? Lo principal es la comunicación. Es el factor principal, la comunicación del paciente con la familia con el paciente y también con el profesional sanitario, las enfermeras y con los médicos. Al final, el paciente es el protagonista, por supuesto, pero todos los recursos que tenemos, la familia es el principal apoyo, por supuesto, pero tiene que también saber los recursos que disponemos tanto en los hospitales como psicólogos, trabajador social, todos los circuitos y apoyos que podamos ofrecerle al paciente y a la familia. Y con eso la comunicación, el teléfono, la vía electrónica, hoy en día hay muchos recursos que podemos ofrecer y para ello es esencial. Al final también la listita esta que decíamos de hacer en casa de las cosas que se nos van ocurriendo que luego en la consulta no nos acordamos, también ayuda mucho también la entrevista con la enfermera que hacemos siempre después del médico normalmente. Muchas veces volvemos a explicar otra vez todo lo mismo
preguntamos, ¿y en casa cómo han ido las cosas estos días? ¿No? Que al final también es la forma de que ya no tanto el paciente, sino el familiar nos explique un poco lo que ha ido pasando, lo que, aparte de cómo se siente el paciente, ¿no? Pues mira, pues el otro día se cayó o el otro día pasó no sé qué, el paciente está bien o ha pasado esto, pero en casa pues hemos tenido estos problemas y a partir de ahí indagar también un poco todo lo que podemos ofrecer, ¿no? Y al final los familiares también o los cuidadores buscar también sus momentos, sus apoyos, ese momento que tengan para ellos, el poder hacer un poco también la vida, seguir con la vida, ¿no? Que no todo es la enfermedad en este momento, para que puedan seguir también ayudando y apoyando al paciente y estar ahí para que todo fluya mucho más y que el paciente se pueda al final recuperar mucho, mucho mejor, ¿no? Y evitar complicaciones. Una de las preguntas, Ana, que a veces hacen los pacientes con respecto a su día a día y esa rutina, ¿no? Seguir con los familiares, es todo lo relacionado con cuidados que hay que tener en casa, a nivel de si los pacientes se pueden encargar ellos mismos de la limpieza, si tienen que encargar algún familiar, si pueden convivir varias personas. Pues estamos hablando, ¿no? Que muchas veces llegan diagnósticos en personas jóvenes, si es conveniente que compartan piso. Y especialmente una pregunta que suelen hacernos es el tema de las mascotas. ¿Cuáles son las recomendaciones que hacéis en cuanto a ese entorno que rodea al paciente, de cuál es el idóneo, el cómo manejarlo? Claro, al final, lo que hablábamos antes, lo que más nos preocupa es el tema de las infecciones. Las mascotas, yo siempre digo, es un miembro más de la familia. Cualquier persona, cualquier animal, mientras esté sano, que no haya resfriados, gripes, fiebres, la convivencia, seguir una vida normal completamente. El tema ya cuando alguien está enfermo, cuando alguien está con un proceso infeccioso y que puede afectar al paciente, entonces ya sí que quizá en esos días mantener un poco más las distancias y extremar la higiene, ¿no? Con los animales lo mismo. Y el tema de las faenas de la casa, al final, mantener la vida lo más normal posible. Quizá si hay mucho polvo, pues no hacerlo en ese momento, mantener la casa bien ventilada, usar guantes para la limpieza, mascarillas hace falta y ciertas cosas si se puede encargar otra persona, mejor, pero al final el día a día, mantener la rutina lo que hacía antes, intentar hacerlo lo más posible ahora también, mantenerlo. Perfecto, Ana, muchas gracias. Queremos preguntarte, Pepa, sabemos que haces una labor fantástica de voluntariado ayudando a otras personas que tienen linfoma, tanto linfoma folicular como otro tipo de diagnósticos. Cuéntanos un poquito, Pepa, de tu labor y cómo los pacientes, más allá, ¿no?, de la participación con este webinario, que estamos seguros que estarás ayudando a muchos de ellos, de cómo los pacientes pueden ayudar a otros pacientes a través de las asociaciones. Pues bueno, las asociaciones tengo claro que es un pilar fundamental en ese apoyo a los profesionales sanitarios, porque sé de primera mano que es un complemento a todo su esfuerzo y todo su trabajo. En nuestro caso, en Aslegal, en la Comunidad Valenciana, tenemos la suerte de que Aslegal cuenta con psicooncólogas, nutricionista que se ha incorporado hace poquitos, fisioterapeuta, las trabajadoras sociales, todo ello para apoyar a los enfermos y a los familiares. Y luego el equipo de voluntarios. Yo cuando estaba enferma no tuve la oportunidad de conocer a Aslegal, pero sí que es verdad que los conocí cuando estaba acabando el tratamiento porque los busqué. Para eso Internet sí que me sirvió. Busqué asociaciones y encontré a Aslegal cerca de casa y demás. Y entonces vi lo que hacían, vi que había un equipo de voluntariado y en lo que, fui a informarme y vi en lo que podía ayudar. Y mi apoyo ha sido, con mi experiencia como paciente, nunca comparable a ningún otro paciente, por supuesto, aunque tenga el mismo diagnóstico, el mismo estadio, da igual. Cada persona somos totalmente independientes y cada uno lleva su camino. Pero sí que es verdad que yo voy todas las semanas al hospital a ver a pacientes normalmente recién diagnosticados y el hablar con una persona que ha tenido una enfermedad similar
a lo que ellos están viviendo y verme bien, verme con salud y ver la labor que estoy haciendo, pues eso da mucho, mucho ánimo. A la vez también pues hablamos de cosas, pues compartes cosas que en el fondo ya has pasado por ello o conoces muy bien y entonces eso es un gran apoyo tanto para el paciente como para el familiar. Y una cosa que hemos tenido muy en cuenta y que estoy súper orgullosa de ello es que en el 2018 en Aslegal se creó un taller de respiración, estiramientos y relajación para los cuidadores. Hoy por hoy asisten a ese taller tanto cuidadores como pacientes. Se crea un lugar en una sala donde ellos pueden autocuidarse, saber que con unos ejercicios básicos como controlar esa ansiedad, cómo aliviarla un poquito, cómo sentirse mejor en esos largos ingresos que la mayoría, yo por suerte no lo necesité, pero la mayoría de enfermedades hematológicas tienen unos largos ingresos y además en aislamiento. Claro. Claro, y el sentirse ellos también un poco cuidados, porque son el pilar fundamental del paciente. Si ellos no están bien, a ver quién puede con nosotros. Totalmente, Pepa. Claro. Pues muchísimas gracias por tu labor. La verdad que es un placer tenerte aquí para poder compartir tanto tu experiencia como has estado haciendo con la de los pacientes a los que acompañas en tu voluntariado. Justo nos acaba de llegar una pregunta que te la vamos a hacer a ti, Mariana. Ya nos quedarían solamente 2 preguntas, la que nos acaban de mandar y otra. Es en relación a lo que ha comentado Pepa de los ensayos clínicos, del ensayo clínico, que nos preguntan cómo un paciente puede saber cómo acceder a un ensayo clínico, si es bueno para ellos, eso es algo que el paciente busca, que el médico recomienda. ¿Cuál sería el proceso, Mariana? A ver, bueno, esta pregunta es muy importante porque cada vez tenemos en España más ensayos clínicos en todas las líneas de tratamiento y desde primera línea hay opciones para poder tratar a nuestros pacientes. El ensayo clínico no es ser un conejillo de Indias, que esto lo escuchamos muchísimo. Por ejemplo, el ensayo que contaba Pepa, que es un fase 3, implica comparar la mejor terapia disponible con una terapia que ya se sabe que es efectiva, y probablemente en situación de refractariedad o recaída, cuando la enfermedad vuelve, y que se va a probar en primera línea para ver si podemos superar a lo más efectivo que hay. Son ensayos, en ningún caso se usa placebo en los pacientes hematológicos, siempre se asegura que el tratamiento que esté recibiendo en la rama experimental sea lo mejor más algo, ¿no? Y siempre el hematólogo va a ser el que va a poder recomendar para cada caso en particular cuál es la mejor opción de ensayo clínico disponible. En general, la mayoría de los hospitales, la gran mayoría, si no tiene los ensayos clínicos disponibles, conoce los centros de alrededor que tienen esos ensayos para poder derivar al paciente si el hematólogo que está tratando a ese paciente considera que se va a beneficiar de incluirse en un ensayo clínico. En la mayoría de las comunidades pasa esto. Ahora empiezan a haber plataformas que aunan todos los ensayos clínicos para que el paciente los pueda ver, y también las sociedades, por ejemplo, yo estoy en Madrid, la Asociación Madrileña de Hematología y otras sociedades de las distintas comunidades también dan información sobre los ensayos clínicos que están disponibles, las páginas de algunos hospitales. Hay distintas opciones, pero mi recomendación es que sea el hematólogo del paciente el que oriente de cuál es el mejor ensayo clínico disponible en cada caso. Y todos los tratamientos que usamos vienen de ensayos clínicos. Esto lo decía Pepa y esto es importante resaltarlo. Todos. O sea, gracias a que un paciente se incluyó y se benefició de ese ensayo y ahora, porque se vio que eso era lo mejor, se utiliza en la práctica clínica habitual. Pues muchas gracias por responder esta pregunta, que además va de la mano con la otra que te íbamos a hacer, Mariana, que era en relación a los avances que hay. Entiendo que con estos ensayos clínicos, con la investigación, ¿cuáles serían esas vías de tratamiento que está viendo prometedoras para este tipo de linfoma?
Hay muchísimas opciones nuevas realmente y muchas de ellas empiezan a estar disponibles en España porque sabemos que una vez que sale una molécula, un constructo, cualquier tratamiento nuevo, primero lo aprueban las agencias reguladoras, en nuestro caso es la europea, y después tiene que financiarse localmente, ¿no? Tiene todo un proceso que no es corto, nos gustaría que fuera mucho más corto, pero no es corto, pero hay muchísimos nuevos tratamientos que están estando disponibles. Lo decía antes, la inmunoterapia sin duda, las terapias dianas. Cuando hablamos de inmunoterapia, no solo los anticuerpos monoclonales, como es el rituximab, que ya lleva muchos años por suerte disponible, pero hay otros anticuerpos biespecíficos, que son una nueva línea de tratamiento súper importante, que tienen un mecanismo de actuar muy innovador porque usan a nuestro propio sistema inmunitario y lo acercan al tumor para que pueda combatirlo junto con el anticuerpo. Las terapias CAR-T, que ya es otro tipo de estrategia terapéutica donde se usa el propio linfocito del paciente para modificarlo genéticamente, se le transmite información genética a ese linfocito y el linfocito puede ir a reconocer al tumor y eliminarlo, y estas terapias también están disponibles en España, y también hay otras nuevas terapias como las terapias Diana, las terapias Target. Hay muchísimas opciones de tratamiento, que muchas de ellas, como digo, ya aprobadas y muchas que se aprobarán en los próximos años. Pues muchísimas gracias, Mariana, por terminar con este mensaje que estamos seguros que será de esperanza para los pacientes y familiares que nos están viendo. Por nuestra parte, despedirnos, pero no sin antes pediros a cada una de vosotras que podáis terminar con una frase o una idea, lo que para vosotros sería el resumen de lo que queréis transmitir con este coloquio que hemos tenido en esta horita en el día de hoy. ¿Cuál sería esa frase, Mariana, que queremos transmitir a los pacientes en relación al linfoma folicular? Bueno, que el linfoma folicular es una enfermedad que asusta mucho en el momento del diagnóstico, pero que tiene muchas opciones de poderse controlar completamente y mantener ese control de la enfermedad por muchísimo tiempo, por muchos años, y que permite una calidad de vida en la mayoría de los pacientes muy buena. Y entonces hay que escuchar al hematólogo, llevarse la lista de todo lo que hay que preguntarle para que no nos bloqueemos en la consulta, y realmente confiar, ir de la mano del hematólogo y de la enfermera hematológica para poder recibir estas terapias y disfrutar de alguna forma de esta calidad de vida que ofrecen los tratamientos que hoy tenemos para este linfoma. Muchas gracias, Mariana. Ana, cuéntanos, ¿cuál sería tu frase? ¿Cómo completamos lo que ya nos ha dicho Mariana? Un poco siguiendo lo que ella decía, ¿no? También es súper importante que el paciente conozca la enfermedad desde el momento que es indolente, que no hay que tratarla, el momento que hay que tratarla, los efectos secundarios, y que nos ayude a todos a poderle ayudar al final a poder llevar este proceso y la recuperación pues lo mejor posible, ¿no? Y que el paciente es el protagonista, pero que tiene toda una red de apoyo, que aquí estamos también para ayudarle en estos momentos. Perfecto, Ana. Y por último, Pepa, ¿cuál sería ese mensaje que quieres transmitir de forma resumida a los pacientes que nos están viendo en este momento? Pues bueno, para los pacientes que están ahora mismo con un diagnóstico o conviviendo con lo que es el linfoma folicular, pues decirle que es súper importante que tengan una comunicación con su equipo médico, y por supuesto que confíen en ellos, porque ellos saben lo que es mejor para nosotros. Y bueno, que les sirva un poco de ejemplo, que pues yo llevo ya muchos años en remisión, desde el 2017, tengo una calidad de vida fantástica. De hecho, me tengo que poner alarmas en las revisiones porque se me olvidan. Cada 6 meses tengo que ir a la revisión y se me olvida, porque al fin y al cabo, simplemente es aprender a vivir con un diagnóstico, tener toda la información suficiente para saber cómo es tu tipo de enfermedad. Y bueno, y a otra cosa mariposa, y vivir día a día, que es lo que tenemos. Perfecto, Pepa. Pues por nuestra parte, por la parte de Más que Ideas y el CLES, daros las gracias a las tres. Ha sido un placer compartir este espacio con vosotras. También queremos extender el agradecimiento a todas las personas que nos habéis acompañado, tanto en directo o que lo estáis viendo en este mismo momento en diferido. Estamos seguros de que os ha sido de gran utilidad
y transmitiros que tanto al CLES como Más que Ideas estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis, que podéis encontrar a través de nuestra web, masqueideas.org y alcles.org, las diferentes iniciativas, los diferentes proyectos que hacemos, que esperamos que os sean de utilidad. Y por último, una vez más, agradecer a las organizaciones que habéis apoyado este proyecto, ya que sin vosotras no hubiera sido posible. Yo me despido hoy porque mañana me sustituye mi compañero Diego Villalón, que es el que se encargará del tercer webinario que tratará sobre linfoma de células del mando. Así que mañana a las 5 os esperamos aquí. Muchas gracias, un saludo a todos y buenas tardes.